el inspirador de la palabra tuya y nuestro maestro. Señor, abrimos nuestro corazón y que hoy sea tu pensamiento, tu carácter y tus palabras en este mensaje. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Espero que usted ame su Biblia, cuide su Biblia y lea su Biblia cada día. Seguimos esta mañana, segunda parte de nuestro mensaje. Josué peleó sus batallas y ganó porque descansaba en las promesas de Dios. Josué peleó sus batallas y ganó porque descansaba en las promesas de Dios. La primera parte el domingo pasado lo resumimos, vimos la vida de Josué, su vida y obra. Un joven que comenzó a servir, a cuidar el tabernáculo y luego comenzó a ser entrenado en batalla y comenzó a tener batallas con Amalek y luego tomó la tierra y en Jericó y su vida fue de batallas. A los 80 años, cuando entra a la tierra, dura 5 años luchando hombro a hombro con sus hombres para tomar la tierra, óigalo bien, que Dios les había prometido. Y Dios les dijo, esta tierra será de ustedes, pero hay que luchar sus batallas. Debemos luchar nuestras batallas. ¿Y estamos solos? No. Josué entendió que Dios estaba con él. Por eso confiadamente bajaba al valle a pelear mientras que Moisés oraba en el monte, con sus brazos hacia arriba, oración y acción. Josué es un ejemplo para hombres y mujeres y jóvenes de oración, de batallas. Tenemos que enfrentar muchas batallas en nuestras vidas. Yo sé que hoy en día están enfrentando batallas cada uno de nosotros. Pero Josué es un ejemplo de saber que no podemos ser cobardes ni pusilánimes, sino de gran valor en las batallas que tenemos cada día. Vamos a ver la segunda parte hoy, las promesas. ¿Por qué se movió Josué de esa manera? ¿Por qué Josué peleaba tan confiado? ¿En qué promesas él descansaba? Ahora, la Biblia, si usted tiene su Biblia, hay más de 3,000 promesas en la Biblia. Yo quiero que esta mañana usted escoja una. Y pastor, yo no había escogido ninguna. Yo le invito, yo tengo una, la preferida mía es Josué 1:9. Ese es mi versículo favorito. Ese es el versículo que memorizo y que tengo memorizado. Y es el versículo en el cual yo descanso. Porque es una promesa. Y dice, y yo a Josué lo admiro por su arrojo y valor y me inspira a que debo pelear mis batallas. Dice Josué 1:9, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Esfuerzo, sudor, integridad, valor, arrojo. Y dice después, en la parte final del mensaje, porque yo estaré contigo, promesa, a donde quieras que vayas. Y eso es una cosa en la cual yo descanso, una promesa maravillosa. El Señor estará conmigo. Si Dios es por nosotros, que esta mañana usted pueda tener un versículo de promesa. Hay 3,000, escójalo. Es maravilloso y cada día repítelo, Señor, descanso en esta promesa. Y confío, Señor, que la harás una realidad en mi vida, porque es una verdad absoluta. Dios es un Dios de promesas y siempre las cumple. De esa manera, podemos confiar y José nos da un ejemplo. Muy bien, quiero regalarles 2 versículos esta mañana introductorios. Allí en el Salmo 144:1. Nos recuerda que las batallas Dios está con nosotros. Mira lo que dice el Salmo 144:1. Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios nos entrena para pelear. Nadie puede pelear mis batallas. Ni mis padres, ni mi esposa, ni mis hijos. Yo debo pelear mis batallas. ¿Y quién me adiestra? ¿Quién me entrena mis manos? Jehová, Dios mismo. Jehová Sabaoth, el Dios de los ejércitos. ¡Qué maravilla! Entonces, fíjense que esto hay que pelearlo. Esto es para personas de valor y de ánimo. Y miren lo que dice Segunda de Samuel 22:30. Se los voy a regalar. Segunda de Samuel 22:30. Dice,
contigo, está hablando, ¿ok? Contigo devastaré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. ¿Sí ve que quién salta el muro? ¿Dios? No, nos toca saltar el muro, pero solos, no, con Dios. Esa es la diferencia. Dios está con nosotros. Mira que te mando que te esfuerces. Esto no es de perezosos. Mira que te mando que te esfuerces y seas que valiente. Esto es de coraje. No temas, no te dejes confundir, ni desmayes, no desfallezcas, no un paso atrás. No desfallezcas. Y dice, porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Para mí ha sido una realidad ese versículo. En mi vida personal he tenido que recorrer a través de mi vida secular y laboral, y si tuve que recorrer sitios difíciles, agrestes, cuando tuve que iniciar mi vida laboral, estuve trabajando en Urabá. En ese tiempo, estamos hablando de los años 85 más o menos, una época muy violenta, donde teníamos que hacer nuestro trabajo en terreno y era muy peligroso. Y yo decía, Señor, tú dijiste que ibas a estar conmigo donde yo fuera, tú ibas a estar conmigo. Era un versículo que yo siempre repetía cada vez que me subía a uno de esos helicópteros de la gobernación de Antioquia y caminaba también por veredas a ir a ver personas en una situación bien difícil. Allí el rural, una forma tan difícil, había temor, pero yo dije, Señor, tú dijiste que ibas a estar conmigo a donde yo fuera. Y el Señor fue maravilloso, yo confiaba en eso. Pues esto nos anima como Josué. Tenemos que estar confiados en las promesas de Dios. Primera de Corintios 16:13. Vayan conmigo a mi Primera de Corintios 16:13. Josué ya ha conquistado la tierra y qué lindo podemos pensar, ya ha pasado 5 años y Josué está en este tiempo, pero las luchas que tuvo Josué fueron bien intensas. Yo quiero que vayan a 1 Corintios 16:13 conmigo, ahí en la parte introductoria de esta segunda parte. 1 Corintios 16:13. ¿Qué es el mensaje de este versículo? Pablo que nos invita, así como Josué nos dice que mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. La vida cristiana está hecha para portarnos varonilmente. Cuando habla varonilmente, también habla también a los hombres, mujeres, jóvenes y niños. Mire lo que dice 1 Corintios 16:13. Dice así, velad, estad firmes en la fe y portaos varonilmente y esforzados. Mis queridos hermanos, las batallas que tenemos, laborales, familiares, personales, con nuestro propio carácter, con nuestra ira, nuestros odios, nuestras tentaciones, nuestras mentiras, todas las batallas que tenemos con nuestros hijos, familiar, laboral, socialmente, tenemos que portarnos varonilmente. Mis queridos hermanos, la vida del creyente es para hombres y mujeres y jóvenes de valor, varonilmente. Y la invitación mía es, como José, hombres que me están escuchando esta mañana, ustedes siendo cabeza del hogar, tienen la mayor responsabilidad de portarse varonilmente. Ustedes deben velar por la vida espiritual y emocional de su familia. Ustedes deben aprender a proveer, a proteger, a guiar. Deben portarse como verdaderos varones. Y no pensar, y voy a dar un ejemplo, que muchos varones que yo conozco, no estoy hablando de la iglesia, personas que yo conozco, comienzan su trabajo y apenas el jefe les exige o los regaña, dejan el trabajo. Y llegan a casa, no, dejé el trabajo, lo abandoné porque es que es muy pesado, porque es que el jefe me gritó y yo soy muy delicado y yo soy muy sensible, yo tengo mi orgullo, mi honor. Portaos varonilmente, porque tu familia no puede pasar hambre sabiendo que tú estás en casa cruzado de brazos. Pablo está diciendo aquí que el hombre de tener varonilmente significa que debe proveer, debe cuidar y debe guiar. Debe ser una fortaleza en su vida, no una debilidad. Y no descansar en otros en casa, que como a mí me dejaron, yo abandoné el trabajo y he pasado por 5 trabajos diferentes porque simplemente tomo la decisión
de abandonarlo porque no me porto varonilmente. Así debe ser. Las damas deben tener también ser una ayuda idónea. No, es que ya en la familia yo ya me cansé. No, no, no hay espacio para el cansancio. Hay espacio para la oración y para la persistencia. Hay que también portarse como varonilmente y como mujer también en una ayuda idónea perfecta, adecuada, la que empuja, la que anima, la que ayuda, la que da ideas, la que reconforta. Hay que hacerlo, no hay nada que hacer. Las luchas de la vida está hecho para creyentes que se portan varonilmente. Los jóvenes tienen que portarse varonilmente y buscar sabiduría e integridad en sus vidas. Eso es un diario vivir de su vida, un reto y un desafío en su vida. Y los niños deben crecer en obediencia. Eso es un reto para ellos de portarse también varonilmente. Entonces, el mensaje es para todos. Debemos portarnos de esa manera. Pablo nos invita, como Josué nos invita, que las luchas, las batallas de nuestras vidas, tenemos que enfrentarlas varonilmente, y como dice el versículo, muy bien dice así, el versículo varonilmente, y esforzados. Requiere esfuerzo. No podemos tirar la toalla y abandonar el trabajo, abandonar el hogar. No, es que ya el matrimonio no funciona, yo ya, no. No y no, hay que esforzarse y luchar por la vida matrimonial, por los hijos y los mismos hijos por su sabiduría e integridad, los chicos por obediencia, los hombres por liderar y llevar su hogar y llevar el pan a la mesa, proveer y cuidar, y no permitir y no dejar que su esposa haga el trabajo que a usted le corresponde. Portaos varonilmente. Los hombres fuimos diseñados para no ser quebrados rápidamente. Debemos evitar ser quebrados y no debemos tener ese quebrantamiento en el sentido propio de decir, ya no puedo, ya no sé, me rendí, bajo los brazos. No, portaos varonilmente y esforzaos. Bueno, la economía va aquí, vamos para allá, las cosas van así, vamos a hacer esto. Y es el hombre el que lidera y jala la carreta del hogar y de la vida de sus hijos y de su esposa. Es ejemplo a seguir. Cuando sus hijos lo ven, dicen, bueno, a pesar de la adversidad, mi papá sigue luchando y sigue haciendo y sigue inquiriendo y sigue golpeando puertas y va allí y va acá y todo lo vemos en tantas cosas. Eso es esforzarse varonilmente. Eso es portarse varonilmente. La vida del creyente no es para cobardes y pusilánimes, sino para hombres, mujeres y jóvenes de valor. Entonces, Josué nos invita que en medio de estas luchas, y Pablo nos invita a portarnos varonilmente, ¿cómo podemos descansar en esas pobrezas? Descubramos cómo Josué logra portarse varonilmente, cómo Josué se esfuerza y muestra un valor indescriptible en liderar un pueblo. Y vamos a ver en esta mañana cómo Josué enfrentó a poderosos oponentes y ganó porque descansaba en las promesas de Dios. Entonces, primero tenemos que conocer las promesas, ¿cierto? Y vamos a conocer qué promesas habían para Josué. ¿Cómo yo puedo creer en algo si no lo conozco? Josué, voy a invitarlos a Josué capítulo 1. Vamos a conocer de primera mano las promesas que había. Vamos a ver esa parte primera. Josué capítulo 1, versículos 1 al 2. Entonces, primera parte, vamos a conocer las promesas. Si usted lee su Biblia, va a empezar a conocer las promesas de Dios para usted y al reconocerlas, va a poder descansar en ellas. Josué 1, capítulo 1, versículos 1 y 2. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Bueno, el panorama era bien interesante. Josué, Dios le dice, Josué, ahora tienes una responsabilidad, pasar un pueblo. Su precededor, Moisés, ya había muerto y había tenido grandes dificultades el pueblo, Josué sabía quién era el pueblo necio, murmurador. ¿Recuerdan? Hasta antes de entrar a la tierra prometida, todos los 40 años murmuraban, qué malo carne, qué malo el agua, qué malo esto, qué malo aquello, qué malo el sol, qué malo el frío. Era un pueblo bastante quejambroso.
no se portaban muy varonilmente, no se esforzaban. Y su predecesor tuvo muchos problemas, ¿recuerda? Por causa del pueblo de Israel, parte, no voy a decirlo que todo, Moisés no entró a la tierra. Porque perdió el control y golpeó la roca, salió agua, pero el Señor dijo, no, yo no le dije que la golpearas, que le hablaras. ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. Pero el resultado es igual. Sí, pero fue misericordia y gracia. Y por perder el control y no llamamos el dominio propio y dejarte llevar de la ira, hay disciplina. Dios hablaba a Moisés, le hablaba cara a cara con un amigo, pero escuche, no entró a la tierra, solo la vio. Y me dirá, pastor, ¿no fue algo injusto? No, es justo. Dios es justo. Porque el hombre lo que sembrar eso recoge. Así de sencillo. Moisés lo entendió y lo asumió y dijo, sí, tienes toda la razón. Y le dijo a Josué, tú vas a tomar esta tierra. ¿Cómo podía esperar Josué éxito? ¿Cómo Josué dijo, bueno, entra una tierra llena de gigantes, de enemigos por todos lados, voy a tener mucho que batallar, pero detrás me hay un pueblo flojongo, que no se puerta, no es varonil, apenas ven un problema, devolvámonos a Egipto. No hay comida, devolvámonos a Egipto. ¿Qué pasa? Volvamos a Egipto. Y era un pueblo que siempre era, devolvámonos, es mejor morir en esclavitud, y ese era el discurso de ellos, morir allí en la tierra, esclavitud, que estar aquí. Y Josué dijo, ¿cómo voy a hacer para que esas promesas se vuelvan una realidad? Entonces Josué hace algo muy interesante. Vayan conmigo allá, Josué capítulo 1, versículos 17 y 18. Josué entendió que Dios tenía que prevalecer en medio del pueblo y en medio de su vida. Ese era el secreto. Dios tenía que prevalecer en medio del pueblo y en medio de su vida. ¿Cómo? Tenía que el pueblo aprender a oír las promesas de Dios, a leer las promesas de Dios, a creer las promesas de Dios y a compartir las promesas de Dios. Josué dijo, claro, ese es el secreto. No es optimismo y palabras, no, es mostrarle a este pueblo que hay unas promesas que Dios tiene para nosotros. Muchos del pueblo de pronto escucharon las promesas en forma superficial, pero Josué se encargó de que fueran una realidad y empezó a leerlas, empezó a escucharlas al pueblo. Recuerden que en esa época todo era oral, entonces se pasaba de unos a otros y Josué comienza a decirles, oiga, en Génesis capítulo 15, versículo 18, aún no estaba escrito, pero estaba ya Moisés escribiendo esto, pero aún no estaba, pero por tradición oral y por todo lo que venía, dice, Dios prometió a Abraham, nuestro padre, esta tierra. Empiecen a recordar y empezaron a escuchar, a leer y a creer y a compartir entre otros. Dios nos ha prometido, Dios nos ha prometido, Dios nos ha prometido. Hay una equivocada doctrina y quiero que tengan muy en cuenta. Muchas veces están escuchando esa palabra. Reclamen las promesas de Dios. No. Usted, esa palabra quítela de su léxico cristiano. Reclamar, declarar. Ponga muy bien las palabras, es confiar y descansar. Eso de reclamar y pise y golpee y reclámele, eso suena como, tú me lo tienes que dar. Tú lo dijiste y me lo... No. No reclame nada que no merezca, porque no merecemos, óigalo bien, absolutamente nada. Usted no tiene derecho a reclamar a Dios nada. Nada. Soy su hijo. Sí, baje la cabeza y diga al Padre, ¿qué quieres de mí? Aquí, el resto déjeselo a Dios. No comiencen con las situaciones de reclamo que tú estarás con... No. Use la palabra, yo confío y descanso en esa promesa, Señor. Yo confío y descanso en tus promesas, Señor. Eso fue lo que hizo Josué. Y Josué les dijo, Dios ha prometido, confiemos y descansemos en ellas. Usted puede ver que aquí Josué en ninguna palabra usa la palabra reclamar o declarar. No existe esa palabra. Eso es una nueva doctrina donde nos pone en una posición como de tener un derecho adquirido. No tenemos ningún derecho. Somos salvos por gracia, pecadores redimidos por la gracia de Dios. Entonces, Josué comienza a hacer algo. Mira el versículo 17, interesantísimo. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, está hablando el pueblo a Josué cuando le dice, bueno, muy bien,
tú vas a tomar la dirección de este pueblo, pero mira, escucha unas condiciones y son muy, muy puntuales e interesantes. Así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Tenemos que ver el mismo carácter de Moisés en ti, el mismo espíritu, la misma entrega, el mismo valor, la misma mansedumbre, la misma templanza queremos ver en ti. Y si es así, te obedecemos. Josué entendió que Dios debía prevalecer en medio del pueblo y él era el responsable. Le dijeron, tú quieres que amemos a Dios, tú nos tienes que inspirar. Uy, una responsabilidad en los hombros de Josué inmensa. ¿Sabe que está igual en nuestros hogares? ¿Sabe que es igual para nosotros, caballeros? Y quiero hablar hoy a los caballeros intensamente. Portaos varonilmente. Luchen por su hogar. Provean por su hogar. Y así que vean en usted a Dios. Y cuando vean a usted, en usted Dios, el pueblo, su hogar, lo seguirá. Créamelo. Cuando ven nuestros hijos, mi papá cómo trabaja, qué luchador. Papá es un bárbaro, es un duro. Qué lindo que digan eso de nosotros, ¿cierto? Y no digan, pues mi papá, pues no sé, él como que todos los días está aquí en casa, pero pues a veces trabaja, a veces no. Mi papá como que flojongo, flojongo, poco varonil. Nuestros hijos tienen que ver en nosotros varones esforzados. Portados varonilmente, caballeros, hoy. Ustedes tienen que salir del hogar a poner el pecho a la brisa. Pastor, y tengo que salir a las 4 de la mañana y regresar a las 8 de la noche, hágalo. Y tengo que desplazarme y hacer, hágalo. Pórtese varonilmente. Anime, esfuerce. Y Josué entendió eso, dijo, esa es la clave. Yo tengo que animar a este pueblo. Y tienen que ver en mí el espíritu de Moisés. ¿Cuál era el espíritu de Moisés? Pues el espíritu de Dios. Y mira el versículo 18. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. ¡Ja! Solamente que te esfuerces y seas, pórtate varonilmente. Oiga, la sentencia era dura, durísima. El que se salga de la forma, se muere. Miren que la pena de muerte existía en el pueblo de Israel. ¿Sí se ha notado? ¿Por qué es tan duro? Porque Dios consideraba que hay que sacar de raíz el mal. Durísimo. Pero así era la ley de Dios. Ahora viene la gracia, estamos en la gracia del Señor. Eso ha cambiado, pero en esa época era dura. Entonces dice que Josué entra y entiende esa bendición. Ahora, vayan a Josué 24:15. ¿Cómo termina eso? Eso que pasa ahí, ¿cómo termina? Pues de una forma maravillosa. Ustedes conocen este versículo y muchos lo tienen en la puerta de su casa, pero no lo tienen en su corazón. Muchos lo tienen en la puerta, en su hogar, en un retablo bien lindo, en cuero de cabra y escrito con letras, ¿cómo se llama eso? Caligrafía muy hermosa. Y dice, 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. ¿Quién está hablando? Josué. ¿A quién? Al pueblo. Desde Josué capítulo 1, versículo 17, Josué dice, tenemos que tener la convicción de que Dios va a prevalecer en la vida de este pueblo. Y Josué invita al pueblo a creer, a leer, a compartir y a confiar y a descansar en las promesas de Dios. ¿Cómo termina? Pues termina que esa convicción es también de su casa. Miren lo lindo del versículo. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo, primero, portaos varonilmente, mi casa, yo daré ejemplo de asistir a la iglesia, de orar, de confiar en las promesas de Dios, de portarme varonilmente, de no abandonar mi familia, de no dejarla a la deriva, de proveerle, de cuidarle, de animarle, de reconfortarle, de portarme de esa manera como un varón que Dios me creó, con la mente de un varón, de poder estar al frente de las batallas y luchar las batallas de mi familia, luchar mis propias batallas y que mis hijos y mi esposa no me vean derrotados en una esquina como un despojo y botín de guerra a manos del enemigo, de Satanás, que me mata, me roba y me destruye. Nosotros tenemos que ponernos en nuestros dos pies como Josué y portarnos varonilmente y esforzarnos
Y cada día salir a luchar las batallas de nuestras familias y nuestras propias batallas. ¿Y qué dice al final? Pero yo en mi casa, ¿qué? Serviremos a Jehová. Josué entendió que la única manera de ganar batallas era empezar a conocer las promesas de Dios. Era que Dios prevaleciera en la vida del pueblo y en la vida de su hogar. No había otra manera. Su única esperanza es que Dios fuera verdad en sus vidas. ¿Cómo reconoció Josué esas promesas? Vayamos entonces a Josué capítulo 1. Vamos a repasar las promesas. Entonces Josué comienza a decirle, mire, estas son las promesas. Es que si usted no las conoce, no puede confiar en ellas, no puede descansar en ellas, debe conocerlas. ¿Cómo? Abriendo su Biblia. Empieza a escoger las promesas para usted. Vamos a leer las promesas que hubo para el pueblo de Israel. Mire Josué, capítulo 1, vamos al versículo 3. Mire la primera promesa. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Esta era la ley de apropiación que Dios les había dado, ¿sí? Y era la ley que le daba que si entraban, poseerían esa tierra. Entonces, en esa manera, es la primera promesa diciéndole que Canaán sería conquistada y ocupada. Es una promesa. Hasta aquí no había sucedido. Pero Josué les dijo, vamos a empezar a leer, a escuchar, a compartir y a creer esta promesa. Entonces, la primera promesa está en el versículo 3. Canaán sería conquistada y ocupada bajo la ley de apropiación. Esa era la ley de apropiación que Dios les dio. Muy bien, Dios la daba, pero tenemos que recibirla. ¿Y cómo? Pues luchándola, conquistándola. Dios promete, pero hay que esforzarse. Las promesas tienen una condición. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Son condiciones. Sigamos. Versículo 5. Mire lo que dice. Nadie te podrá hacer frente. Es decir, vencer a sus enemigos. Promesa. Nadie te podrá hacer frente. ¿Qué significa eso? Que yo tenía que salir a hacer frente. Pero los de allá no me podían ganar. Entonces, significa acción. Mire esa promesa. José podría vencer a sus enemigos. Entonces les dijo, ustedes van a vencer siempre. Salgan y peleen. Pues siempre van a salir victoriosos. Mire el versículo siguiente, ahí en el 5b. Como estuve con Moisés, estaré ¿qué? Contigo. Dice que el Señor estaría continuamente con él. Esa es otra promesa. Y vamos con la tercera promesa. Ya llevamos 1, 2, 3. Él dice que el Señor estaría continuamente con él, con Josué. Dice, mira, confía y descansa en estas promesas. No quiere decir reclame, pise, eso es suyo. No, 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 no. Solamente confíe y descanse en las promesas que dice el Señor. Y del versículo C, al final del capítulo, del versículo 5. No te dejaré ni te desampararé. Dice esa promesa que el Señor nunca abandonaría a Josué, ni a su pueblo. Entonces, fíjense las promesas que habían desde el versículo 3 y el versículo 5. Y el versículo 9, mira el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová estará contigo a donde quiera que vayas. Las promesas eran claras, Canaán sería conquistada, nadie los vencería a todos sus enemigos, el Señor nunca les abandonaría y el Señor, una condición es que no deberían tener temor ni desmayar. Las promesas tienen condiciones y esa condición tiene que ver, es decir, las bendiciones tienen decisiones, es decir, las bendiciones llegan y yo tengo que tener la decisión y la determinación y la valentía de enfrentar mis batallas. Esas bendiciones requieren decisiones. Dios me da una bendición, pero yo tengo que luchar esa bendición también. Yo tengo que estar ahí presente. Y la promesa es que el Señor no nos va a dejar, porque si no desmayamos, ni tememos, el Señor va a estar con nosotros. Santiago 1:8 nos dice que no debemos ser hombres de doble ánimo, pusilánimes, como la ley de la guerra. Tenemos que ser de un solo ánimo, de valentía y esforzarnos varonilmente y ser como Josué. Entonces José comienza a descubrir estas promesas maravillosas, ¿cierto? ¿No les parece? Una bendición de ver esas maravillas. ¿Cómo nosotros podemos descubrir también promesas? ¿Cómo podemos saber que hay promesas para nuestras vidas? Hagamos un paralelo. Vayamos a 1 Corintios 15:57. Vamos a ver algunas promesas, unas pocas de las más de 3,000. Fíjese que hasta aquí entonces
Josué dice, ¿cómo yo hago para saber que puedo confiar en estas promesas? Tengo que conocerlas. Entonces, José necesita empezar a reconocer las promesas de Dios. Necesitaba esas promesas. Y se les explica al pueblo. Canaán será tomada, ningún enemigo nos podrá resistir, ganaremos todas nuestras batallas, Dios estará con nosotros, Él nunca nos va a abandonar, pero tenemos que esforzarnos y no podemos desmayar, y esa era la condición. Debemos esforzarnos y Dios nos dará la bendición. Debemos esforzarnos por nuestra familia, el trabajo, nuestra iglesia. No debemos ser hombres de doble ánimo. Veamos la primera promesa para nosotros. Primera de Corintios 15:57. En 1 Corintios 15:57, Pablo nos habla de una promesa. ¿Cuál? Que tenemos victoria. 15:57 dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es una promesa. ¿De qué victoria está hablando Pablo en este versículo? Pues está hablando de que hemos vencido, la victoria final es sobre la muerte. Si ustedes ven los versículos anteriores, que está hablando de la victoria final sobre la muerte, Pablo está diciendo tenemos una victoria sobre la muerte. ¿En qué sentido? Hay tres cosas bien interesantes que hemos vencido: la muerte y el pecado. ¿Cómo lo hemos vencido? En la cruz, Cristo venció la muerte y el pecado. ¿Cómo la venció? Pues simplemente la culpa que iba sobre nosotros, Él la pagó. La imputación de cargos que teníamos, Él la tomó. Entonces, en este momento nosotros no tenemos victoria sobre la culpa del pecado. Ya no nos culpa Dios, nos ve a través de Jesucristo. Entonces, una promesa que vemos aquí es que ya no tengo que aplicar ese versículo de que Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, ya no aplica para mí. Ya soy victorioso. La culpa del pecado, la imputación de esa culpa fue sobre Jesucristo en la cruz. Él tomó la imputación de cargos. Entonces ahora ya no tengo que cargar con la culpa del pecado, porque Cristo ya la pagó en la cruz, ya fue imputado Cristo, y ahora Dios me ve a través de Jesucristo, quien pagó la culpa. Lo segundo que yo puedo ver es del dominio del pecado. Ya tengo victoria sobre el dominio del pecado, claro que sí. Pablo nos dice, ya no vivo yo, más vive ¿qué? Cristo en mí. Ya ese dominio del pecado no existe en mi vida. ¿En qué sentido? En que ya vive Cristo en mi vida. Ahora, ¿el pecado me rodea y me asedia? Claro que sí, pero Cristo ya vive en mi vida. Entonces, ese dominio del pecado ya no está, ya no me domina porque vive Cristo en mí. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ya no vivo en la carne, sino en el espíritu. Entonces, fíjense cómo esa gran victoria que Cristo nos ha prometido es una realidad en nuestras vidas. Ahora, a futuro, estaremos libres de la presencia del pecado. ¿Cómo lo sabemos? Pues en el cielo. Cuando estemos en la presencia del Señor, ya no habrá pecado porque el pecado no puede entrar en el cielo. Y Satanás será lanzado al lago de fuego, como dice Apocalipsis. Entonces, de tal manera que debemos recordar algo. Aunque Él es el príncipe de este mundo y siga cediendo, un día Él ya no habrá presencia del pecado en el futuro cuando estemos en el cielo. Entonces, esta promesa de victoria final nos lo dio el Señor Jesucristo en la cruz. Vuelvo y repito el versículo. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nos ha dado la victoria de la culpa del pecado y del dominio del pecado. Aunque Satanás sigue aquí como príncipe, claro que sí, y sigue asediando, claro que sí, pero un día será lanzado al lago de fuego y nunca más estará haciendo trabajo en nuestras vidas. Ahora, veamos la segunda, Mateo 28:20. Entonces ya tenemos una promesa, victoria en Cristo. Dios nos ha prometido una victoria final en Cristo sobre la muerte. Recordemos que nosotros ya al morir físicamente no morimos espiritualmente. Ha habido una victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Y gracias a Dios por ello. Veamos otra en Mateo, otra promesa. En Mateo capítulo 28, ustedes la conocen, versículo 20.
enseñándonos que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, aquí está la promesa. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién está con usted todos los días? El Señor Jesucristo. Todos los días hasta el fin del mundo. Usted puede descansar y confiar en esa promesa. Amén. Hágalo. Josué descansó en las promesas que Dios les dio. Josué descansó que Dios le dijo, esa tierra va a ser tuya, tus enemigos no te van a resistir, vas a tomarla, yo no te voy a abandonar, pero tienes que esforzarte y no te puedes desmayar. Igual en esto, la carrera de la vida del creyente, como Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, sí, trabajo en esto, me esfuerzo en esto, en el supremo llamamiento, corro la carrera, con esfuerzo al supremo llamamiento y a ver a Jesucristo en un futuro. Entonces, mire que el Señor dice en una promesa que Él va a estar con nosotros para siempre. No se sienta solo y abandonado. Cristo está con usted, si lo ha recibido como Salvador personal. Miren la otra promesa, Hebreos 13. Otra promesa, Hebreos 13. Hay muchas, escoja una. Hebreos 13, capítulos del 5 al 6. Miren el versículo acá. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, ahí viene la promesa, no te desampararé ni te dejaré, versículo 6, de manera que podemos decir confiadamente, no reclamando, no, ni diciendo yo reclamo, declaro, no, dice, podemos decir confiadamente, por eso les decía que la palabra es confíe o descanse. Señor, yo confío en esta promesa. Yo confío en lo que tú dices en tu palabra. Yo descanso en ella, que tú me dices que el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Señor, yo confío en esto y descanso que tú eres mi ayudador. Yo descanso y si tú lo dices, yo lo creo. Así de sencillo. Si tú me lo das, gracias Señor, yo confío y descanso en tus promesas. Ese fue el secreto de Josué. Eso fue lo que José le dijo al pueblo. Hay que leer, hay que oír, hay que creer y descansar en las promesas de Dios. Y Josué los inspiró. Lo mismo es para nosotros esta escritura. Lo mismo es para nosotros este mensaje que estamos viendo. Miren por favor Isaías 41. Vayan conmigo a Isaías 41. También hay una promesa ahí maravillosa. Isaías 41. Vayan conmigo ahí. Isaías 41. Ahí hay una promesa maravillosa. Las promesas de Dios nos permiten portarnos varonilmente. Las promesas de Dios nos permiten ser mujeres de valor, jóvenes íntegros e hijos obedientes. Las promesas nos permiten vivir confiados y descansar en ellas. Pero si usted no las conoce, no podrá ser parte de ese proceso de descansar en ellas. Debe hacerlo como Josué, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Mi pueblo seguirá al Dios que tuvo Moisés. Y los inspiró diciendo, confiemos porque Dios nos prometió esta tierra y prometió vencer a nuestros enemigos, prometió estar con nosotros, pero si no desmayamos y no desfallecemos. Las promesas de Dios tienen una condición. Usted no puede desmayar y no puede desfallecer. Las bendiciones de gracia llegan a nuestras vidas y nos debemos esforzar en ellas. ¿Por qué? Dios les dio una bendición, la tierra. ¿Les prometió victoria? Sí, pero tenía que hacer ellos, pasar el Jordán. Si ellos no hubieran hecho eso, pues esas bendiciones y esas promesas hubiesen quedado simplemente ahí, en el tiempo. Pero el Señor les dijo, yo les prometo, pero su parte es, esfuércese y sean valientes. No teman ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo a donde quiera que vayas. Tiene que haber esfuerzo en las promesas que Dios nos ha dado. Es una condición, ahí está. Miremos el versículo de Isaías 41, versículos 10 al 13. No temas. Mira esta promesa tan maravillosa.
Si usted no la ha subrayado en su Biblia, subrayéla. Yo la tengo subrayada. Y hablamos de que Isaías nos habla de que tanto en los versículos 40 y en el 41 nos habla de que podemos descansar en la suficiencia de Dios, esperar en Él, anhelarlo, escucharlo y vivirlo y contemplarlo y fortalecernos en Él. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. ¿Les parece palabras conocidas dadas a Josué? Igualitas. Y estamos hablando que Isaías ya fue escrito muchos años después de Josué. Dios persiste e insiste en promesas para que confiemos y descansemos en ellas y dejemos el estrés, la angustia, la desesperación y la desesperanza y buscar soluciones en fórmulas humanas, en filosofías y principios psicológicos. Pastor, ¿cómo sobrellevamos esta vida? Por las promesas de Dios. Caminamos por fe y no por vista. Promesas de Dios. Descansemos y confiemos como hizo Josué. Josué fue un inspirador porque descansó plenamente en ellas. Dijo, si Dios lo dijo, eso es una verdad. Yo confío en ellas y descanso. Si Dios lo dijo, Él lo hará, pero yo tengo que esforzarme para que esas promesas sean una realidad en mi vida. No espere que esas promesas lleguen a su vida sin esfuerzo. Debe esforzarse. Esa es la condición. Esfuérzate. Mira lo que dice acá. No temas porque yo soy tu Dios. No desmayes. Entonces hay condiciones. No hay que temer. No se deje confundir. No desmaye. No baje los brazos. Está diciendo, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso se llama ánimo del Señor. Eso es respaldo espiritual. Dice el Señor, yo siempre te voy a esforzar y te ayudaré. No busque en otros lugares promesas de Dios como estas. Maldito el hombre que confía en el hombre. No, yo confío en mi jefe, yo sé. No. Su jefe no es el dueño de su trabajo. Es Dios el dueño de su trabajo y Él es su jefe. No desmaye, porque yo soy el que te esfuerzo en tu trabajo, en tu universidad, en tu casa. Siempre te ayudaré en las adversidades y en las luchas y en las batallas de la vida. Yo voy a estar contigo, pero necesito que te portes varonilmente. Necesito un hombre de verdad en ese hogar. Necesito una mujer en ese hogar, varonil, y portarse de esa forma como una ayuda perfecta. Necesito jóvenes íntegros, sabios, hijos obedientes. ¿Para qué? Para que Dios haga el trabajo. Porque si hay cobardes y pusilánimes, ¿sabe qué dijo la ley de la guerra? Devuélvase a su casa. Porque la victoria y las batallas son para los valientes. Son para los de primera línea, los que ganan los honores y las medallas y los laureles y los reconocimientos a los héroes de las guerras. Y dice el versículo 11, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados. Eso es una promesa. Escúchela. Y confundidos serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Versículo 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. Más extraordinaria. Aquí está. Se llama Elohim, el Roy, el buen pastor, el Jehová Nisi, el Jehová que gana y pelea mis batallas conmigo, pero requiere que yo esté en el valle peleando y otros orando. Requiere de esa manera. Promesas maravillosas. ¿Cómo descubrió Josué que todo lo que escribió Josué en capítulo 1, versículos del 3 al 5, eran verdad? ¿Cómo Josué descubre que esas promesas eran una verdad? Vayan conmigo, Josué capítulo 21. Josué. Cuando escribe Josué capítulo 21,
Han pasado 5 años. Esas páginas que ustedes acaban de pasar entre Josué capítulo 1, versículo y capítulo 21, han pasado 5 años. El capitán está descansando. La tierra ha sido conquistada. Está gozando de tranquilidad. El pueblo se establece, comienza a florecer. Todas las leyes que Dios había dado a Moisés comienzan a ser ejercitadas y escritas. Ya están escritas, ya Moisés había dejado ese legado. Comienza ya el funcionamiento del tabernáculo en su furor y en su esplendor. El Shekinah y la gloria de Dios se deposita allí. Comienzan a ser luz y sal de la tierra. Y el capitán dice, qué maravilla. Comienza a disfrutar de las promesas que Dios había dado en el capítulo 1. ¿Cómo Josué supo que eso era verdad lo del capítulo 1? Miren lo que dice Josué 21, 43 al 45. Vayan conmigo ahí. Josué 21. Perdón, me devuelvo un poquito porque estaba en Jueces. 21, 43. Vayan conmigo allí. Perfecto. Muy bien. Ahí está. Entonces, ya este capitán vencedor se regocija en la fidelidad de Dios y dice, Dios, eres maravilloso, ¿verdad? Que lo que tú me dijiste en el capítulo 1 fue una realidad. Uy, Dios, eres maravilloso, es el Dios de promesas que siempre las cumple y descansamos en ellas. Dios es un Dios de promesas y que las cumple. Mira el versículo 21, capítulo 21, versículos 43 al 45, que son maravillosos. De esta manera, dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado. Voy a leerlo de otra manera, a ver si su Biblia dice así. De esta manera, les dio un pedacito Dios a Israel de la tierra que les había jurado. ¿Dice así? Dios no da pedacitos. Dios no da retazos. Dios nos da todo y lo mejor. Pero si no desmayamos y si nos esforzamos. Cuando Josué ve esto, dice Dios, eres hermoso. Qué promesa, Señor. En 5 años nos la diste, Señor. 5 años. Donde el hombre de 80 años tomó sus armas, luchó batalla por batalla, confiando en las promesas de Josué capítulo 1, versículos 3 al 5. Yo les daré esta tierra y ningún enemigo les resistirá y la conquistarán. Solo les pido que no teman ni desmayen. Portaos varonilmente. ¿Cuánto tiempo, pastor? El que sea necesario hasta que conquistemos la tierra que Dios nos ha prometido. Y Josué descansa y dice, qué maravilla. Dice que de manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella. Pregunto, lo de Josué 1, capítulo 1, versículos 3 al 5 fue una promesa etérea, algo como que en el viento. No, las promesas de Dios se vuelven una realidad en nuestras vidas si nosotros queremos. Si confiamos en ellas, si descansamos en ellas y creemos que Dios dará ese trabajo, dará esto en nuestra familia, proveerá, nos ayudará, nos cuidará, nos animará, si nos esforzamos como hombres, mujeres, jóvenes y niños. Las promesas que vimos aquí en Isaías, la promesa en Mateo que Él estará con nosotros todos los días, la victoria que obtuvo Cristo en la cruz, donde el pecado no nos va a dominar más. Es una realidad en nuestras vidas. Pero tenemos que esforzarnos, claro que sí. Mire el versículo que sigue. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. La palabra jurado ahí significa promesa. Entonces, de manera que Dios les dio toda la tierra que les había prometido, toda.
Y no solo toda la tierra, sino que les dio ¿qué? Reposo alrededor conforme a lo que había jurado sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Eso no es lo que había dicho Dios en Josué capítulo 1, versículos 3 al 5. Por supuesto, cuando comenzó la guerra, 5 años atrás, Dios les dijo, les voy a dar la tierra, ningún enemigo los va a resistir, yo voy a estar con ustedes, no los voy a abandonar, solo les pido que sean valientes, que se esfuercen, no teman ni desmayen, porque yo voy a estar con ustedes. Pero si no hay esa materia prima, si no hay esa conducta y ese carácter en sus vidas, no les podré dar nada. ¿Funciona igual, David? Funciona igual, hermanos. No espere cruzado de brazos. Dios, yo confío en tus promesas. Yo quiero que me dé, yo quiero que me salve, yo quiero que me hagas, que me cures, que me tapes, que me... Dios, aquí estoy. ¿Haciendo qué? Las batallas no se ganan sentados o acostados, caballeros. Las batallas se ganan con la armadura de Dios y en el frente de batalla, cuidando a nuestras familias y luchando por ellas. No seáis de doble ánimo, dice el apóstol Santiago. Pablo nos invita que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Pablo nos insta que el que no trabaje, que no coma. Pablo nos dice y hasta el último día, como Josué, Dios les dio y le dio reposo y le dio la tierra y le dio el descanso y ningún enemigo pudo resistirle. Lo que Dios le prometió en Josué capítulo 1, lo cumplió en el capítulo 21, 5 años después. ¿Fue inmediato? No. ¿Requirió esfuerzo? Sí. ¿Hubo lágrimas y sangre? Por supuesto. ¿Perdió hombres en el combate? Claro que sí. Pero Josué prevaleció y ganó sus batallas porque descansó en las promesas. Mire el versículo 45. No faltó palabra. Mire el versículo 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Dios es un Dios de promesas que siempre las cumple. Ese versículo 45 es impactante. Léalo, voy a volverlo a leer. No faltó palabra. Dios es un Dios de palabra. Dice, de todas las buenas promesas, buenas, ninguna promesa es adversa a nuestras vidas. Nada de lo que Dios tiene en su mano nos hará daño. Todo lo que hay en su corazón, en sus manos, es para bendecirnos y animarnos y reconfortarnos. Todo lo que hay en su mano es un Dios bueno, sabio y que todo lo puede. Entiéndalo. Todas las promesas de Dios son buenas que Jehová había hecho a la casa de Israel y todo se... Nada quedó fuera de las promesas de Dios. Josué capítulo 1, versículos 3 al 5 se cumplieron al pie de la letra y en el capítulo 21 del versículo 43-45 dice, pongo mi firma, todo está listo. ¿Quiere usted eso en su vida? ¿Quiere eso en su vida? Que todas las buenas promesas de Dios se cumplan, que todo se hace una realidad. Pues esfuércese y sea valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mis hermanos, las promesas de Dios llegarán a nuestras vidas para aquellos que la luchan y se comportan varonilmente. ¿Qué ven, caballeros, sus esposas en usted? ¿Qué ven sus hijos en usted? ¿Pusilánimes? ¿Cobardes como la ley en Deuteronomio capítulo 20? ¿Derrotados? ¿Desesperanzados? ¿Apabullados? ¿Apocados? ¿Derrotados a la imagen de Cristo? El Señor Jesucristo, cuando iba a la cruz, no lo dudó. Se portó como un verdadero varón y pudo decir, consumado es. El trabajo fue hecho.
Josué poseyó la tierra, tuvo reposo, fueron silenciados sus enemigos y derrotados. Jesús lo mismo hizo. Juan capítulo 19, versículo 30 dice que el Señor en la cruz dijo, consumado es. Jesús derrotó la muerte, selló las promesas del Dios Padre para nosotros. Dijo, el trabajo fue hecho. Su resurrección, una victoria sobre la muerte. Mire, 1 Corintios capítulo 15 conmigo. 1 Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Mira lo que dice el Señor aquí, maravilloso. Pablo nos recuerda, versículos, vayan conmigo, 55 al 57. Habla de la victoria sobre la muerte. Nosotros debemos descansar en esta promesa maravillosa. Jesús derrotó a nuestro enemigo en la cruz. Consumado es. El trabajo hecho. Ese sí fue un varón de verdad. Varón de oración. Varón de dolores, describe la Biblia. Que no claudicó con la cruz a espaldas y flagelado y dolido. No, dijo, tengo que llegar a la cruz. Y estando en la cruz, dijo, consumado es, y derrotó. Y su muerte nos dio la victoria, y en la resurrección nos dice, oh muerte, fuiste vencida. En la resurrección de Jesucristo nos dio una victoria inmensa sobre la muerte y sobre el pecado. Mira lo que dice. Y cuando esto, versículo 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, promesa, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, promesa, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, promesa, sorbida la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿O dónde sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Promesas. Jesucristo derrotó a nuestro amigo en la cruz. La resurrección nos garantiza eso, victoria sobre la muerte. Victoria sobre el enemigo. Qué promesa más maravillosa. Y lo más maravilloso es cuando el Señor dice en Juan 14, mire lo que dice Juan 14. Juan 14, mire esta promesa maravillosa. ¿Y qué se fue a hacer el Señor? ¿Qué está haciendo el Señor ahora por nosotros? Es un intercesor, es nuestro paracleto. Primera de Juan nos habla de que el Señor es nuestro abogado, es un intercesor, sigue trabajando. Pero hay algo específico que él está haciendo, él, personalmente él. Y me maravilla esa promesa, que no solamente él derrotó a nuestro enemigo, así como Josué derrotó a sus enemigos, Jesucristo resucitó y venció la muerte, Josué derrotó a sus enemigos, los sacó de allí, poseyó la tierra, tuvo reposo, nadie lo pudo resistir. Igual nosotros, el enemigo no nos puede resistir porque estamos con Cristo, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Jesús en la cruz derrotó, la resurrección pisoteó la muerte y nos dio la victoria. Oh, ¿dónde está tu muerte, aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Damos victoria en Cristo. Mire lo que dice Juan 14, versículo 2. No se turbe vuestro corazón. Capítulo 1, el capítulo 14 de Juan, dice, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. No, está diciendo, no desmayen, no se confundan. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy, promesa, pues a preparar que Cristo venga por nosotros. ¿Para qué? Para ir a esas moradas. ¿Que quién está preparando? El Señor Jesucristo. Y si me fuere y os prepararle el lugar, ¿quién está preparando ese lugar? Las manos de mi Maestro, mi amado Salvador. Promesas, donde tendré un reposo maravilloso. Usted me dirá, pastor, pues que este mundo es terrible aquí. Claro, el mundo tendrá, aquí tendremos reposo,
Pero estas son batallas que tenemos que luchar y como José tuvo reposo y venció a sus enemigos, nosotros obtendremos victoria en Cristo, una resurrección en Cristo y seremos de este cuerpo mortal, el cuerpo inmortal y esto corruptible, algo incorruptible, promesas de victoria y tendremos reposo en el cielo. Como lo tuvo Josué aquí en la tierra, nosotros lo tendremos en el cielo. Tendremos victoria sobre la muerte, victoria sobre el pecado, consumado es y tendremos reposo. ¿Por qué? ¿En dónde? ¿Acá? No, no les prometemos reposo acá. Aquí no hay. En el mundo tendré, pero confía, yo he vencido al mundo y habrá un reposo eterno cuando Cristo nos lleve a su presencia y nos ponga en este lugar. Me encanta ese versículo. Y si fuere, os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí y a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Quiere estar con el Señor? Bueno, aquí hay una promesa maravillosa. El Señor nos invita a confiar en Él en esta mañana. Josué fue un hombre que peleó sus batallas y las ganó porque descansaba en las promesas de Dios. Lo que Dios le prometió a Israel, a Josué, lo cumplió en el capítulo Josué, capítulo 21. Y Josué descansó y vio la gloria de Dios y un pueblo bendecido, donde conquistó, poseyó y sus enemigos no le pudieron resistir. Hay las mismas promesas para nosotros. Pero requiere esfuerzo, hermanos. Requiere hombres y mujeres de valor, jóvenes íntegros e hijos obedientes. Esas mismas promesas de Josué son una realidad a través de Jesucristo. Me voy a preparar un lugar para vosotros y donde yo esté, os traeré también. Deseo estar con mi maestro en el tiempo que lo decida, pero descanso y confío en esa promesa que el Señor está preparando un lugar para mí. ¡Qué maravilla! Gracias, Señor, por ello. ¿Usted confía? ¿Tiene sus batallas en este tiempo? Yo le invito a confiar en las promesas de Dios y obtenga victoria en Cristo. Batallas hay que librarlas, pero confíe en las promesas del Señor. Dios es un Dios de promesas que siempre las cumple. Amado Padre, gracias damos, Señor, esta mañana. Señor, el desafío de la vida es inmenso. Los sinsabores, las aflicciones, la dureza y rudeza de este mundo, porque está dominado por un príncipe que se llama Satanás. Señor, hoy enfrentamos estas batallas, pero aprendimos de este hombre que las batallas las luchas tú con nosotros y las victorias son tuyas, Señor. Danos el valor de portarnos varonilmente y a esforzarnos por nuestras familias, por nuestras vidas, por nuestra iglesia. Permítenos descansar y confiar en tus promesas, que tú nunca nos vas a abandonar, Señor, que estarás todos los días con nosotros y que la victoria ya está asegurada en la cruz. Consumado es, firmado, ya está listo esto. Descansamos, Señor, que tú siempre nos vas a ayudar. Ruego, Señor, por todos los caballeros que me acompañan en esta mañana. Aquellos que han sido derrotados por el enemigo, que es hora de ponerse en pie y decirle, Señor, necesito portarme varonilmente. Señor, necesito esforzarme. Dame fuerza y ánimo, porque tú lo has prometido. Que al que no tiene fuerzas, se las multiplicará. Y al que está cansado, les darás ánimo, Señor. Hoy como esposa y como mujer, Señor, también, Señor, yo quiero hoy que estés en mi vida. Las batallas que he tenido que librar, las he hecho sola. Señor, permíteme que hoy las combata contigo, Señor. Ayúdame a ser una esposa idónea. Ayúdame a ser una mujer de ejemplo e integridad. Permíteme, Señor, que yo también me porte con integridad y esfuerzo. Señor, soy uno de los jóvenes que me he conectado esta mañana a la iglesia. He caído en la pornografía,
la promiscuidad. He caído en una vida disoluta. Simplemente estoy derrotado y abatido. Señor, yo hoy quiero ponerme en pie y esforzarme varonilmente como hombre y como señorita. Señor, yo quiero que hoy comencemos a ganar mis primeras batallas, Señor, contigo. No quiero ser más derrotado por el enemigo. Quiero vivir de victoria en victoria en Cristo. Hoy soy uno de los niños que me he conectado y hoy Josué me llamó tanto la atención, pastor. Es un héroe maravilloso. Siempre te amó y se esforzó. Yo quiero ser como Josué, pastor. Pues te invito a que recibas a Cristo en tu corazón. Y como niño, sepas que tendrás que enfrentar batallas de aquí en adelante. Pero siempre serás un vencedor. Porque Jesús estará contigo a donde quiera que vayas, en el tiempo en que vayas y el tiempo que el Señor te dé en el reloj de la vida. Señor, hoy te entregamos nuestras luchas y batallas. Hoy queremos, Señor, decirte que nos esforzaremos para que las promesas sean una realidad en nuestras vidas. Confiamos y descansamos en ellas. Todo lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga esta mañana y que puedan descansar en las promesas que Dios les ha dado.